Bienvenidos. En esta ocasión, Aprendiendo Juntos te ofrece la reproducción de una plática por parte de la Secretaría de Educación de Veracruz, en la que se abordó el tema ansiedad e intervención en crisis. Es muy importante que durante este confinamiento podamos manejar la ansiedad que viene precisamente por el hecho de estar encerrados. Sin más, los dejo con esta plática. Hola, buenos días. Estamos muy contentos de estar esta mañana con todas y con todos ustedes. A nombre de la Secretaría de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación Media, Superior y Superior, esta mañana estamos para comentarles, para conversar con unos especialistas en la materia sobre algunos temas que a lo mejor pueden estar inquietándonos. Vivimos una etapa sui generis, verdaderamente diferente, creo que nunca la hubiéramos imaginado. Y si la imaginamos, el estarla viviendo nos lo cambia todo. Es una situación mundial, es una situación nacional, es una situación estatal, municipal, local e individual. Desde mi más pequeño espacio a través de casa, desde mi más pequeño espacio con mi familia, con mi entorno inmediato, con mis seres queridos, lo estoy viviendo y lo estamos viviendo de diferentes formas. Es verdad que todos estamos en esta situación de pandemia, en esta situación difícil, pero para algunos es mucho más complicada. Teníamos una mecánica de vida, teníamos una forma de ir caminando todos los días en una cotidianeidad y esta situación nos lo ha cambiado todo. Creo que este espacio para que todas y todos podamos reflexionarlo y podamos tratar de ayudarnos, tratar de ser empáticos con los demás, encontraremos una forma, un camino de que sea un poco más liviano, depende cómo lo estemos padeciendo cada uno, desde lo individual hasta el ámbito internacional. Ustedes saben que la Agenda 2030 nos marca un camino para crear ciudadanos de excelencia, para hacer una escuela para la vida. No solamente vamos a la escuela a aprender en lo particular mis materias, matemáticas, español, lo que tenga que aprobar, sino que también tenemos que tener un conjunto de conocimientos que nos abran un espacio para enfrentarnos verdaderamente a la vida y ser eso, ciudadanos, ciudadanas, personas que podamos enfrentar la vida. Desde este concepto del ciudadano del mundo, la perspectiva es transformarlo, es transformar ese mundo. Y sabemos que hay tres ámbitos fundamentales, el micro, el macro y el mesoescolar. Entonces, de lo que nosotros hoy queremos platicar es de ese espacio inmediato que son nuestras emociones. Hay unas habilidades blandas, hay habilidades disciplinares en esta escuela para la vida, pero hay una educación emocional que es fundamental pensar en ella y trabajar en ella y saber que ella nos va a ir definiendo los demás caminos. Nos educaremos en varios ámbitos que sean un complemento y nos preparen para el mundo. Entonces, el día de hoy queremos abordar con tres expositores expertos en la materia sobre lo que es la ansiedad, si alguno de ustedes lo está padeciendo, si alguno de ustedes está sintiéndose ansioso, algunos miedos y está conflictuándole la vida que hoy tenemos que enfrentar ante esta situación de pandemia. Quisiera agradecer a los expositores a nombre de la Secretaría de Educación, el que hoy estén aquí con nosotros y puedan compartir y podamos compartir en conjunto con todas y con todos ustedes, los que nos estén escuchando, los que nos estén viendo, una serie de reflexiones que para nada son la verdad absoluta, son solamente nuestras posturas, nuestras ideas personales y que cada uno de nosotros pueda tomar algo que le pueda servir,
que le esté pasando y que quiera compartirlo y que juntos podamos abordarlo, ya sea en esta mesa, en este espacio que tenemos hoy para conversar, o en un espacio a través de un correo electrónico, como ustedes se sientan más cómodos. El correo electrónico aparece dentro de la liga que les compartimos. Entonces, quisiéramos iniciar presentando a la maestra Lisbeth Landacano para que ella nos comentara lo que ella cree que pueda estar pasando en términos generales sobre la ansiedad que podíamos padecer dentro de casa. Maestra, bienvenida y gracias. Muchas gracias, Ade. Muchas gracias, Omar, Miguel Ángel, a todo el personal de CEMSIS y a todas las personas que nos escuchan principalmente. Pues bueno, este es un espacio para ustedes, con todo el amor, con todo el corazón, porque sabemos que estamos viviendo una época de mucha incertidumbre, lo cual genera mucho estrés. Y el estrés, bueno, puede ser positivo si lo ocupamos como una manera de oportunidad. Entonces, bueno, la ansiedad, si la tomamos como positiva, podemos utilizarla primero para evaluar cómo nos sentimos, ¿no? Primero diagnosticar cómo estamos. Podemos hacer un ejercicio de respiración para ver si en el cuerpo tenemos alguna emoción, si tenemos a lo mejor alguna sensación de tristeza, enojo, frustración, todo lo que pueda ser derivado de esta situación que de pronto nos tomó por sorpresa y que vemos que pues muchas veces no podemos saber qué va a pasar, que esto es lo que nos genera todavía más incertidumbre y bueno, a la humanidad en general, el no tener el control le cuesta un poquito de trabajo porque estamos acostumbradas a que siempre tenemos ya como que el día a día planeado y estábamos como muy en robot, cumplir nuestra vida diaria, salir de casa, empezar a cumplir todas las rutinas y bueno, nos estábamos perdiendo de mucho. Entonces yo creo que es una oportunidad que tenemos ahora para estas emociones trasladarlas a un área de oportunidad. Yo percibo que yo también he pasado, les confieso, en casa por todas las emociones y es normal, de verdad. No hay que juzgarnos, hay que tratarnos con todo el amor posible. Vamos a tener como un parámetro. Si tenemos demasiados pensamientos, es que ahí no es algo está pasando. Si tenemos pensamientos del pasado o del futuro, deténganse, porque seguramente hay una situación que les puede rebasar. También el exceso de información y bueno, a la juventud le llueve las redes sociales, el estar en comunicación, entonces a veces esto también nos puede generar mucho estrés y mucha ansiedad, por lo cual debemos ser muy selectiva como sociedad, elegir qué fuentes vemos, qué comunicación y no perder el contacto social, porque esto es bien importante, es lo que nos va a mantener con vida. Vernos a los ojos, si se puede por videollamada, videoconferencia, para decirle a la gente que queremos que aquí estamos y que les amamos y que vamos a estar aquí, que no nos, así como soledad o como de pronto sentirse en aislamiento total, es al contrario, decirle a la gente que se le ama, decirle a la gente que estamos aquí y sobre todo a ustedes, a la comunidad estudiantil, aquí estamos y yo sé que muchos de los docentes, que los administrativos, que el personal directivo están muy ocupados atendiendo todo lo que ustedes necesitan. Créanme que estábamos más en el egoísmo antes, porque estábamos pensando que lo que hacíamos no repercutía a la tierra, que lo que se hacía era meramente cumplir con como individual. Entonces ahora sabemos que sí repercute, que nos podemos ayudar, como cuidándonos. Usen su cubrebocas ahorita porque estamos hablando aquí a través del micrófono para que se escuche mejor, para que nos puedan ver y para que haya un acercamiento mayor. Pero bueno, tomen esas precauciones, hay que cuidarse, amarse y cuidar a la población vulnerable, a los familiares que también pues tienen que tener todavía más cuidados. Sí les recomiendo que usen todas las medidas y que se queden en casa si no tienen que salir. Y bueno, vamos a trabajar primero con un diagnóstico de cómo estamos. ¿Qué emociones tenemos? Es muy normal. Aparte, teníamos ya emociones guardadas, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ahorita que estamos en esta etapa, es muy normal que estas emociones pues nos invadan, porque es algo que ya vivíamos, que ya teníamos guardado, pero que no habíamos trabajado. Es ahorita el momento de aprovechar esta oportunidad para conocerse, para ver que no todo el exterior tiene el control, que tenemos el autocontrol, que no somos víctimas de nada, porque cada quien puede hacer en casa lo que crea pertinente y podemos invitar a nuestros familiares, sobre todo a ti que nos estás viendo, a que se amen y a que se cuiden. Muchas gracias.
agradezco mucho a la maestra Lisbeth lo que comenta y tiene razón. Creo que en todo lo individual rescatable que nos está pasando, podemos encontrar toda un área de oportunidad para ejercerlo. Quisiera solicitar al psicólogo Raúl que nos pueda compartir para nuestros escuchandos, que nos pueda compartir qué es para usted la ansiedad y qué piensa de esta situación para los educandos que nos escuchan. Ok, para mí la ansiedad es una angustia exacerbada, una angustia superior a cualquier tipo de problemática. Es el miedo a lo desconocido. Esta situación desconocida, no tener el control, nos va a generar un cambio de comportamiento, el cual lo podemos mitigar siguiendo las indicaciones de las autoridades correspondientes y competentes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjate muy bien. La Secretaría de Salud, por medio del doctor Gatel, día tras día, matutinamente y de manera vespertina, te está dando la información. Te dice qué es el coronavirus, cómo está aumentando y en qué lugares está el crecimiento del coronavirus. Esa información le está dando para poder controlar tu ansiedad, ¿vale? Entonces, al tener esa información, también te va a decir cómo te puedes proteger y te va a dar información acerca del uso del cubrebocas, del lavado de manos frecuente, del uso del gel antibacterial, ¿vale? Y sobre todo te va a decir que si el coronavirus se transmite por toser o estornudar, te va a decir cómo debes estornudar con la manera de etiqueta, es sobre tu codo. Esa información también es para que tú puedas tener control y mitigues lo que es tu ansiedad. Pero en ese entendido, en el entendido de que estás en cuarentena y de que se ha estado extendiendo este proceso de cuarentena, entiende que adentro de tu domicilio ha cambiado mucho las dinámicas. Ha cambiado tu dinámica familiar, ha cambiado tu dinámica laboral. Ahora estás haciendo home office, ahora haces la escuela en casa también. Entonces, lo que te da es un spot publicitario en el cual te va a indicar cómo debes actuar para poder tener tu estado de ansiedad de manera tranquila. Y te dice, necesitas tener comunicación con familiares, necesitas tener actividades lúdicas, necesitas leer, necesitas hacer ejercicio. Tratar de no perder las rutinas para que tú puedas estar tranquilo, para que tú puedas tener un nivel de ansiedad bajo y puedas salir adelante de este tema del coronavirus. Es que creo que no se escuchaba en el otro micrófono. Ok, perfecto. Ya se escucha. Ya se Ya. escucha. No, me lo apagaron. Perfecto. Muy bien. Bueno, ahorita le escuchamos con mucha atención y ahorita tendremos la oportunidad de volver a escucharle, psicólogo. Muchas gracias. Quisiera pedir al licenciado Miguel Ángel Hernández Correa, por favor, nos pudiera compartir también, ¿existe la ansiedad? ¿Cree que hay ansiedad en casa ahorita por la situación pandémica que se está viviendo? Sí, claro, y desde luego aquí habría que puntualizar estas siglas AC y después de. El antes del COVID y después de COVID. La ansiedad es un fenómeno que yo lo entiendo, es un miedo exacerbado, como bien lo apuntaba el psicólogo Raúl, a muchas cosas. El futuro, sobre todo lo que va a pasar a futuro. Los seres humanos tenemos muchísimos miedos, entre ellos el miedo a la muerte, que es un miedo pues natural que tenemos en un chip desde lo más instintivo, el miedo a la soledad, el miedo a perder una parte de nuestro cuerpo, pero sobre todo ese miedo al daño del ego social. En este caso, COVID nos está manejando. Si antes la gente vivía con ansiedad por los temas propios de la crisis, de los cambios climáticos, etc., actualmente es una situación que estamos viendo de manera evidente que la gente está perdiendo la vida. Que la gente no solamente está perdiendo la vida, está perdiendo su empleo, están perdiéndose las familias y hay mucha ansiedad en el futuro, en el aquí y en el ahora de muchos millones de mujeres, de hombres, de niñas, de niños que no saben qué va a pasar a futuro porque es algo totalmente novedoso. Entonces, más allá de la ansiedad, en este presente la gente está viviendo con muchísimo estrés,
con muchísima situación, en donde entender el estrés es como estar frente a un semáforo con la luz en rojo y estamos acelerando el motor. El carro no va a avanzar, vamos a gastar combustible y estamos desgastando la vida útil del motor. Eso es el estrés. Y hay mucha tristeza porque en este momento hay un duelo de todo lo que hemos perdido. Algunos el empleo, algunos las familias, algunos un ser querido, pero hay otros detalles que estamos, y nos da mucha tristeza, perder situaciones tan significativas como el abrazo, el beso, el contacto, y ese encierro en el cual no hemos podido entender hacia nuestro interior, descubrir con preguntas inteligentes, ¿qué es lo que puedo hacer aquí y ahora? Ya lo que sucedió, sucedió, y en este presente tomar decisiones. Y es de lo que vamos a platicar el día de hoy. ¿Qué decisiones proactivas pienso y actúo, y no en el tema de la reacción? Si usamos o no usamos el cubrebocas, nos están dando la información muy puntual desde el gobierno federal, desde los gobiernos de los estados, pero ¿qué decisiones tenemos que tomar por sentido lógico de sobrevivencia? Muy bien, Miguel Ángel. Entonces, si nosotros vamos caminando con esta situación, entendiendo que podemos valorarnos, revisarnos más hacia adentro, tratar de entender que lo mejor que puede hacer es estar preparándonos, no tan ansiosos, no tan con muchos miedos. ¿Podremos salir de esta situación si lo tomamos de una manera más, no lo sé, más pensada? ¿Cuál es tu opinión? Claro, tenemos que pensar las cosas y después actuar. Hay dos formas de responder en la vida: el ser proactivo o el ser reactivo. La reactividad es algo totalmente natural, instintivo, es nuestro instinto, y en donde no tenemos una buena gestión de nuestras emociones, las emociones no son malas. Las emociones surgen y cuando una persona fallece y nos dice, no estés triste, pues cómo no, es lo que en este momento estoy sintiendo, estoy viviendo. Lo que tenemos que empezar a actuar es ¿qué voy a hacer con ese sentimiento? Cuando algunas personas perdemos algo, hablo de un caso concreto, la discapacidad, yo perdí la vista, y bueno, en ese momento pues suceden muchas cosas que es normal, la tristeza, el duelo, la pérdida, pero después, ¿qué voy a hacer ahora? No es el por qué soy así, sino para qué soy así, qué dones, qué talentos, qué virtudes puedo ir fortaleciendo y construyendo, y a partir de ahí y ahora, nosotros tenemos que reinventarnos, y quizá muchas cosas de lo que aprendimos a hacer, ahora vamos a hacer las cosas totalmente diferentes. ¿Te reinventaste cuando perdiste la vista? Desde luego, tuve que volver a aprender a leer, aprender a escribir, aprender a caminar, aprender a muchas cosas. Y no era algo fácil cuando hablamos en una década de 1990, donde no había prácticamente nada. Y en el tema de la discriminación era fuerte. Hoy, hablando de discriminación, nuestro personal médico, enfermeras, médicos, el taxista, la persona, están viviendo discriminación. Y es ahí donde digo, después del COVID, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ser más solidarios, vamos a ser más comprensivos, vamos a empezar a analizar que habíamos dejado hasta de lavarnos las manos. Ya la gente no se lavaba las manos, ya la gente no se estornudaba, y nos preguntamos, ¿por qué en Japón, que está tan cerca de China, por qué no sucedió? Bueno, allá el protocolo, la etiqueta, el respeto a tu espacio es vital. Y nosotros, digo que todo, en el Distrito Federal, Ciudad de México, cuando yo viajo, la gente se forma, la gente espera, la gente cede el turno a una persona con... Y en muchos lugares, hay que decirlo, de aquí de Veracruz, cuando una persona quiere abordar un taxi, quiere hacer una fila, no se diga si es un adulto mayor, una mujer esperando un bebé o una persona con discapacidad, si se puede, le arrebatan el lugar. Entonces tenemos que aprender a trabajar, además de nuestras emociones, nuestras actitudes. Tenemos que volver a replantear cómo estamos pensando. Y la mejor regla, hace muchos años me tocó participar en temas de protección civil. En esta cultura, que es un fenómeno sanitario que estamos viviendo, un fenómeno de contingencia sanitaria, la primera regla es cuídate tú primero. Si vas en un avión y bajas la mascarilla cuando el avión se despresuriza y llevas un bebé entre tu regazo,
La mascarilla se le pone primero uno, después al bebé. Tenemos ahora que guardarnos a distancia, tenemos que pensar en nosotros con la regla de oro. No hagas para otro lo que no quieras para ti. Bien, muchas gracias. Esa ansiedad como una respuesta anticipada a algo que no ha sucedido, esa ansiedad a un daño que no ha pasado. Creo que estamos teniendo una gran oportunidad de reencauzarnos como personas, de reencauzarnos como seres humanos. Maestra Lisbeth, quisiera que nos, vamos, a toda la mesa, que se sientan en la libertad de que el momento en el que queramos participar lo podamos pedir. Esta mesa es para conversar, para que todos podamos exponer nuestros puntos de vista y podamos ayudar y servir de alguna forma a quienes nos están escuchando y que lo requieran. Quisiera que nos pudiera comentar acerca de la crisis, o sea, toda esta ansiedad, toda esta situación generada, ¿provoca crisis? Claro que sí, pues yo les platicaba que pues se vale vivir todas las emociones, les platicaba que tenemos pues situaciones que no teníamos previstas y que de pronto todo cambió. Es como si el juego de todo nos moviera y lo más inesperado es lo que estamos viviendo. Pero les tengo buenas noticias, porque, por ejemplo, la generación de 1900, los que nacieron en 1900, les tocó vivir situaciones de verdad súper fuertes. Entonces, si ellos ya pasaron por estas situaciones y salieron bien y salieron libres, pues quiere decir que esto nosotros también lo podemos vivir y que va a haber todo pasa, va a haber un día de mañana en donde estemos con todo este aprendizaje. Y aquí también quiero hacer una distinción porque muchas veces queremos que todas las personas hagan lo que creemos. Y bueno, cada quien va a reaccionar con sus propias herramientas, cada quien va a vivir lo que le toque en su propio contexto y yo creo que lo importante es el aquí y el ahora, lo que nos está tocando en nuestro espacio, lo mejor que cada quien pueda, pero no vamos a exigirle a los demás. Por ejemplo, estamos en las redes sociales que escriban libros, que aprendan idiomas, o sea, como que de pronto ha salido una exigencia social de ¿qué vas a hacer en este tiempo? Bueno, tienes que exigirte más. Yo creo que la idea es que cada quien tenga su propio parámetro para que esta situación se pueda aprovechar, que esta crisis que tú comentas sea para nuestro bien, pero para nada seguir pues los parámetros de otras personas, sino cada quien medir. Yo les hablaba hace rato de la respiración, ver cómo estamos corporalmente, porque el estrés excesivo obviamente va a causar un malestar físico y va a afectar nuestra salud. Y bueno, esto es también una invitación para que hagamos constantemente un cuidado, como dice Miguel Ángel, primero nos amemos, primero estemos bien para poder convivir y dar a los demás. Entonces, bueno, hagamos nuestro diagnóstico, nuestra respiración. Si nos cachamos que tenemos pensamientos de miedo, de ansiedad, de tristeza, de enojo o de culpa, o porque siempre estamos exigiéndonos más y creemos, es que no hice suficiente, bueno, ahí hay que hacer un stop, hay que respirar y hay que preguntarnos, la cadenita, ¿qué es lo que me preocupa? ¿Qué es lo que me asusta? ¿Qué es lo que me enoja? ¿Y por qué? Nos vamos a dar cuenta que casi siempre está encadenado a un miedo, a una situación que jamás va a pasar, que no tiene por qué suceder, pero que la tenemos anclada desde hace tiempo. Entonces ahorita todo esto nos está saltando porque estamos en un tiempo en donde estamos pensando demasiado, estamos con mucha información alrededor y entonces sí nos está rebasando. Yo les hablaba de la generación que nació en 1900 porque a ellos les tocó la Primera Guerra Mundial, donde murieron más de 22 millones de personas. Luego les tocó la gripe española, donde murieron 50 millones de personas. Luego les tocó la Gran Depresión, cuando tenían 29 años, la Gran Depresión, donde vino una recesión económica y bueno, vivieron cosas también muy fuertes. A los 39 años les tocó la Segunda Guerra y aquí también hubo muchas personas que tenían que estar de voluntarias y también viviendo situaciones muy extremas. A los 50 les tocó la Guerra de Corea. A los 62, la Guerra Fría. Entonces, bueno, estas personas que nos enseñan que si damos lo mejor que tenemos, sin exigirnos, sino desde el amor y cada quien con lo que puede, todo pasa. Todo se puede mejorar, digamos, si tenemos en casa, por ejemplo, alguna situación, ya sea que ustedes tengan, pues a lo mejor que estudiar para sus materias de una manera diferente, porque no tienen ahí al docente enfrente, pues bueno, busquemos ayuda. Es muy válido pedir ayuda. Es fundamental que si no tenemos las herramientas, busquemos a las personas.
estamos aquí para servirles y bueno, yo sé que así como yo, hay muchas personas que pueden ofrecer pues este apoyo. Si queremos a lo mejor hablar, es muy importante que lo externen, que hablen de sus emociones, que escriban, que dibujen. Podemos también tener un huerto en casa, podemos cocinar, podemos hacer actividades que antes no hacíamos, ver nuestro álbum familiar. Otra actividad que yo les puedo sugerir que sería muy importante, que saquemos lo que no nos sirve para que dejemos ese vacío ahí y lo podamos llenar de un presente, porque es vivir día a día, no es pensar en el mañana, es hoy qué voy a hacer. Tal vez para mañana, tal vez esta semana, pero muy a corto plazo, pero tampoco nos llenemos de ansiedad de qué va a pasar, porque estamos viviendo una oportunidad que la vida, que la tierra, que el mundo nos está enseñando para parar, para respirar, para valorar, para agradecer lo que tenemos, esa inmensa oportunidad que tenemos de despertarnos, de poder convivir con las personas que amamos, de consumir nuestros alimentos, de poder tener la oportunidad de aportarle algo a alguien. Siempre que nos encontremos a alguien, ya sea en las redes sociales, ya sea que nos manden un mensajito, tratemos de mandarle a esa persona un mensaje alentador. Cuidemos lo que hablamos y también cuidemos de cómo pensamos. Yo les hablaba hace un rato de los pensamientos, porque bueno, en mis clases yo siempre les comparto que así como vamos al súper y compramos los alimentos tal vez mejores, que consideramos mejor para nuestro hogar, así nuestros pensamientos deben ser muy cuidadosos. ¿Qué estamos pensando? ¿Qué es lo que tenemos en nuestro interior? Nosotros podemos tener ese control, no vamos a eliminarlos, los vamos a observar si no nos gustan, pero sí podemos cambiar el rumbo y decir, no me voy a asustar. Hay una técnica que también comparto a veces cuando doy cursos de motivación o de ingreso a la universidad, que es con un globo, es una técnica, o con una bolsa. Pongamos esa situación que nos da miedo y le ponemos el nombre a la bolsa o al globo, lo inflamos y cuando ya estemos así con toda la energía para dejar ir esa emoción, con todo, así con toda tu fuerza, decir, te doy gracias porque me hace ser una persona en alerta, y estar en alerta es parte de nuestra naturaleza, parte de la humanidad. Las crisis son parte de nuestro crecimiento espiritual, profesional, porque nos hace ser mejores. Cuando ya sientas que estás en esa postura de poder dejar ir esa emoción, lo rompemos y le damos las gracias. Y bueno, esta es una forma de metáfora, pero podemos hacer muchas otras cosas más. Imaginar, por ejemplo, que estamos en un mar, en un río, y ver cómo el agua se lleva esa emoción. Podemos también hacer actividades a través de la red, que afortunadamente, imagínense, si no tuviéramos internet, ahorita estaríamos pues más todavía en esa crisis. Entonces, bueno, podemos tener alternativas de visitar museos, visitar países, obras de teatro, espectáculos. Y bueno, también un reencuentro contigo. Yo te invito a que tengas un reencuentro contigo, valorando a las personas que han estado en nuestro camino, agradeciendo todos los aprendizajes, porque todos han sido aprendizajes, cada persona nos deja algo, y es un buen momento para evaluar esto y para que no sea una crisis, sino un estado donde tú puedas tener el plan de acción que te beneficie a ti, sin juzgar a los demás, sin decir es que fulanita no hace lo correcto, fulanito, ¿qué haces tú? ¿Qué estás haciendo tú para ti y para las personas que amas? Obviamente, cuidar, yo les hablaba hace un rato y les repito, las reglas de salud, usar nuestro cubrebocas, el gel antibacterial, la sana distancia y bueno, cuidar sobre todo a las personas vulnerables, dándoles mucho amor y también cuidándonos como sociedad. Gracias. ¿Cómo pueden saber si están sufriendo situaciones de ansiedad? La sintomatología psicológica, si están preocupados, si están aprensivos, si tienen sensaciones de agobio, miedo a perder control de todo, sensaciones hasta de muerte inminente, dificultades para la concentración. Esas son un poco las sintomatologías que marca la psicología para saber si estamos sufriendo ansiedad. Quien padece este cúmulo de síntomas o alguno de ellos puede estar sufriendo ansiedad y podríamos pensar que llegue a padecer una crisis. Sí, puede desencadenar en una crisis. Sí, es importante que aprendamos a conocernos, aprendamos a vivir nuestras emociones, pero llega un momento en el que esa emoción llega a ser recurrente, ese pensamiento llega a ser recurrente. Entonces, ahí es cuando necesitamos pedir ayuda.
Uno se conoce cómo es antes del coronavirus, durante el coronavirus. ¿Cómo era yo? ¿Qué hacía yo? ¿Cómo era mi vida familiar? ¿Cómo era la relación que yo tenía entre pares, con mis amigos, con mis conocidos? Llega un punto en el que el aislamiento social te va a cambiar la perspectiva. Vas a estar un poco más irritable, vas a perder contacto con las personas y vas a ser un poco reactivo a cierto tipo de estímulos que van a llegar hacia ti. Ahí es cuando tú debes pedir ayuda. ¿Por qué? Porque no estás manejando bien tus emociones. Ahí es cuando solicitamos el apoyo psicológico y solicitamos ya la intervención en crisis. ¿Qué es la crisis? La crisis es un estado temporal. Va a pasar. No nos vamos a quedar estáticos en ese momento. Vamos a salir adelante. La crisis lo que va a hacer es incapacitarnos. Incapacitarnos de manera temporal. No quiere decir que esa incapacidad la tengamos por no tener herramientas. Las herramientas las tenemos. Sabemos cómo salir adelante de la situación. Sin embargo, estamos en una situación, viviendo la crisis, una situación que no teníamos presupuestada, que no teníamos en mente, y debemos saber cómo hacer uso de estas herramientas que hemos dejado de lado. ¿Quién nos va a ayudar en esto? El psicólogo nos va a decir cuál es el procedimiento, cuál es el proceso para poder hacer uso de esas fortalezas que hemos adquirido a lo largo de la vida. Yo te voy a poner un ejemplo, no es coronavirus, fíjate muy bien. Hace unos días, aproximadamente 10, falleció un familiar mío. Cuando el médico me dice, falleció tu familiar, yo le estoy viendo en la sala del hospital, le digo, ¿qué sigue? ¿Cómo que qué sigue? El médico me dice, vamos a hacer un trámite, te voy a dar lo que es tu certificado de defunción para que te puedan dar a tu familiar y lo puedas velar, puedas hacer el procedimiento de lo que es sacar tu acta de defunción y lo puedas enterrar, pedir permiso a lo que es la autoridad municipal para enterrarlo o para cremarlo. Es un procedimiento que yo, al ser psicólogo, criminólogo y casi abogado, lo sé, lo conozco, pero en ese momento estaba en shock al recibir la información que me está dando el médico. Me pone en un estado de shock antes de la crisis y me dice, falleció. ¿Qué sigue? Sigue todo este procedimiento que te estoy dando. La información adecuada que me dio el médico está fungiendo como psicólogo. Él me está encaminando al qué debo hacer para que yo pueda salir de esta situación, para que yo pueda hacer uso de estas herramientas que ya conocía, pero que en el momento las he dejado de lado. ¿Por qué? Porque dijimos que la crisis es de manera temporal. ¿Sale? Gracias. Miguel Ángel, ¿podrías comentar con nosotros y bueno, con toda la gente que nos esté viendo, a quien agradecemos mucho que sigan conectados y puedan estar escuchándonos esta mañana? ¿Hay forma de prevenir esto? ¿Hay formas de pedir ayuda? ¿Formas de poder hacer esto un poco más ligero, a lo mejor pedir ayuda a un psicólogo o a través de un correo electrónico manifestarlo y saber que algo nos está pasando, llevar algún diario personal, establecer esas prioridades en la vida? Definitivamente sí es posible, y se han tocado aquí en esta mesa también, y recapitulo, conceptos muy interesantes. La claridad y la sencillez que hablaba Lisbeth, el punto de crisis que toca Raúl. Cuando nosotros hablamos de esa claridad y sencillez, tenemos que reconocer que a veces nosotros en la parte adulta le damos mayor complejidad a las soluciones y buscamos siempre las soluciones mucho más complejas, más difíciles, el camino más tortuoso, y a veces la sencillez, la humildad, sin caer en la simplicidad, pero los niños nos enseñan muchísimas cosas. Un ejemplo y una analogía: hace unos días una mamá, platicando vía telefónica, manteniendo contacto con la familia, me dice, ya no sé qué hacer, ya saqué todo del closet, lo volví a guardar y ya no sé qué hacer aquí en la casa, en el departamento. Y su hija se le queda viendo y dice, vuélvelo a sacar y vuélvelo a guardar. Terapia ocupacional. Si esto lo vemos desde el punto de vista de los griegos, que crisis significa cambio y para los chinos significa oportunidad. ¿Cuáles son los cambios y las oportunidades que en estos momentos podemos tener? La información más inmediata, más puntual, si hay una situación de emergencia,
llama al 911. El 911 te va a canalizar de inmediato porque es un número fácil de memorizar y te va a canalizar para darte oportunidad de intervención. Hay otras instancias, desde luego, definitivamente, acércate al psicólogo, pero también es una oportunidad para que realicemos un cambio en lo que representa las expectativas de nuestro proyecto de vida. Esto se ha trabajado mucho en el subsistema educativo en todos los niveles. Ya muchas personas están haciendo un proyecto de vida, pero muchas no tienen ese proyecto de vida. Y en ese orden de ideas tenemos que aprender a planificar esto, cuáles son las posibles ruta crítica que voy a enfrentar en esta situación y en este momento, cuál es nuestra meta frente a COVID. ¿Cuál es nuestra meta en este momento? El bien supremo que tenemos que cuidar en este momento es nuestra vida, es nuestra salud. Esos son los bienes, por así llamarlos, jurídicos que tenemos que tutelar de manera social. No propiciar el peligro de contagio. No hay que olvidar que en Filadelfia, allá por 2008 o 2018, más o menos, no recuerdo la fecha exacta, hubo también una pandemia muy fuerte de neumonías. La gente se cansó, no soportó la cuarentena que se prolongó. Más de 200,000 personas salieron a las calles y se complicó el tema en hospitales. Estamos próximos al 10 de mayo, significa un cambio, significa una oportunidad. No falta la persona que en esta parte romántica quiere festejar a la mamá el 10 de mayo cuando no lo hacen todo el año. Yo les diría, quédense en casa, esperemos. Sí tenemos herramientas para salir adelante, pero desde luego la planeación empieza por ti misma, por ti mismo. En este momento, esta decisión que tú vas a tomar de ir a visitar a mamá, esta decisión que tienes de salir de tu casa, te acerca o te aleja de tu meta de preservar la vida, preservar tu salud. Y ojo, ayer platicaba yo, un saludo muy especial para nuestros amigos que nos están viendo en el tecnológico de Tantoyuca. Me hacen la observación, hay muchas personas que tienen que salir a trabajar. Sí. ¿Qué hacemos con papá, con mamá cuando regresa a casa? Papá, mamá, desde luego, tienen una cuarentena dentro de la misma cuarentena familiar, porque al salir y la familia se queda, él trae alguna situación de posible peligro de contagio. Hay que recibirlo con amor, con todas las providencias, con todas las atenciones de sanitizar, de la ropa, la limpieza de los zapatos, todo lo que se debe de hacer, pero entender que esta persona, el señor del taxi, que nos hace favor de movernos, las personas de alimento, Lisbeth lo tocaba hace un instante, tenemos que abrazarlo psicológicamente con amor, nuestra mirada. El quinto elemento, aquella película tan hermosísima de los 90, faltaba un elemento, el elemento del amor. Y no es el amor cursi del que yo me estoy refiriendo, sino a este amor en el que nosotros nos entregamos, primero amando a nosotros mismos, pero desde luego recibir a estas personas, verlas con ese gran respeto, con esa gran solidaridad. Y esto, desde luego, COVID nos está dando una gran enseñanza de ser más solidarios, de empezar a conservar la paz. Que si bien es cierto que nuestras familias, hablemos de ciudades muy grandes, Monterrey, Nuevo León, ya mismo México, la propia capital del estado de Veracruz, hay muchas familias donde el esposo y la esposa trabajan en horarios diferentes, no se ven los rostros, no se tocan, si acaso llegan a dormir, y digo si acaso porque muchas veces no coinciden por los turnos de trabajo, y esta rispidez que se está dando, esta dinámica que se da en el seno familiar durante los últimos días, ha generado ansiedad, ha generado muchas situaciones que escuchamos en las redes sociales, se están divorciando, se van a separar, ya se pelearon. Es por lo mismo, tenemos que aprender a manejar nuestras emociones. ¿Cómo? De una forma sencilla. Retomar las estrategias que nos comparte Lisbeth, aprender a respirar, aprender a tener calma, aprender a escuchar nuestro silencio. Aprender a escuchar nuestro silencio. Es lo que tenemos que empezar a realizar. ¿Cómo escuchamos nuestro silencio? ¿Cómo escuchamos nuestra voz interior? ¿Cómo aprendemos a meditar? Pero ¿cómo vamos a poder escuchar a otras personas si no nos escuchamos nosotros mismos? Entonces aquí hay muchos aprendizajes, muchísimas enseñanzas y claro que se puede. Para eso estamos aquí. Y es muy diferente lo que está padeciendo las cabezas del hogar
la mamá, el papá en casa, a lo que están padeciendo los alumnos, a lo que están padeciendo nosotros como educandos. Estamos a lo mejor sí separados de nuestros amigos de la escuela, estamos separados de nuestra vida cotidiana, estamos separados a lo mejor de personas que queremos mucho en el ámbito educativo, que nos educan y que nos enseñan y que es parte de nuestro vivir diario, y eso nos angustia y eso nos provoca estos trastornos de ansiedad, pero no es la misma situación que padecen ellos a la que está padeciendo la gente más adulta, que tiene que sobrellevar esto, sobrevivir, generar recursos, tener para comer, o sea, tener para lo elemental que comentabas, que es preservar la vida, y la preservamos a través, pues, de ir comiendo todos los días. Entonces, esa situación, esa es verdaderamente mucho más complicada y no nos toca a los que vamos a la escuela, no nos toca a nosotros. Entonces, en una medida nos puede tocar sí y no. No nos toca desde si somos jóvenes estudiantes, quizá nuestro ámbito de influencia es limitado, pero sí los jóvenes tienen en este momento muchísima conectividad a través de las redes sociales, y este sentido, esta responsabilidad social, donde por ejemplo me toca subir un taxi que me llevó a hacer una compra, un señor de 82 años de edad, le digo, señor, ¿está usted trabajando? Sí, señor, mis hijos me pidieron que vendiera mi casa, murió mi esposa, vivo en un cuartito y no tengo para comer. Un señor de 82 años de edad. ¿Qué podemos hacer los jóvenes, las señoritas, los chavos, toda la chaviza? ¿Qué podemos hacer? Bueno, a veces, si bien es cierto que nadie es tan rico que no puede recibir, ni tan pobre que no pueda dar, podemos aprender entre nuestros grupos de vecinos. Su servidor tiene un grupo de vecinos. ¿Qué podemos hacer para compartir? Por ejemplo, tenemos una serie de negocios alrededor de nuestro vecindario. Lo que hice su servidor como administrador, platicar con ellos. Oye, ¿nos puedes traer el servicio a domicilio? Aumentamos un poquito la venta. Vamos a compartir un poquito, quizá algo que podamos compartir de nuestra casa, de la despensa. Siempre hay algo que podemos hacer. Y los chavos en ese sentido nos pueden ayudar a organizarnos en darle un sentido de responsabilidad social, que la información que están compartiendo sea una información positiva en sus redes sociales. Tú nos puedes ayudar desde el momento de evitar este tipo de mensajes negativos, estos mensajes que no te acercan. Siempre preguntarte, esta información que yo voy a subir a las redes sociales, esto que yo voy a compartir, ¿me aleja o me acerca a mi paz interior? ¿Esto me aleja o me acerca a cuidar a mi familia? ¿Esto me acerca o me aleja para poder terminar mi escuela? Entonces, es hacernos preguntas inteligentes, porque si nos hacemos preguntas tontas, recibiremos respuestas tontas. Y yo me pregunto, ¿por qué soy morenito? Y me van a responder, porque a ti te trajo el Pato Lucas. Pero si yo me pregunto, ¿para qué estoy en esta circunstancia? Seguramente que voy a recibir una respuesta muy inteligente. Todos podemos ayudar, y ahí tenemos que abonar en Pablo Freire, que todos podemos ayudarnos entre todos. Los métodos como Montessori, que nos ayudan a tener esa libertad con límites. Todos tenemos libertad de salir, pero en este momento nuestra libertad está limitada por una situación de una contingencia sanitaria mundial, que es la pandemia de COVID. Este fin de semana es el pico de esta situación. ¿Qué recomendaciones podríamos sugerir? Quédate en casa, pero sobre todo busca actividades que te acerquen. Si bien es cierto, como lo comentabas, doctora Adelina Trujillo, la gente está preocupada porque no puede tocar a sus amigos, porque no está cerca, pero ahora está cerca de quienes más cerca están de ti. Quizá este papá que está en tu casa no lo conoces. Tú no sabes a papá qué acostumbra a desayunar en calle. Tú no sabes mamá qué está viviendo en este instante. ¿Qué tal si hacemos un ejercicio y escuchaba qué pasaría si no tuviéramos internet? Buena suerte, mala suerte, o que sea, quizá fuera una oportunidad para que si no tuviéramos internet, entonces, ¿qué podemos hacer? Si no tuviéramos el internet, ¿qué podríamos hacer? Y en ese sentido,
bueno, acercarnos más, platicar, escucharnos. Hay muchísimos juegos. Yo, por ejemplo, no les podría decir que juguemos a las lagartijas que salen y yo los sigo a pedradas, no, eso no se puede. Pero sí podemos, hay muchos juegos tradicionales, hay muchas actividades. Yo recuerdo los ejercicios de trabalenguas, los ejercicios de creación literaria, la invención de cuentos fantásticos, las anécdotas y leyendas. Si hay un abuelo, una abuela en casa, escúchenlos. Las leyendas tradicionales. La versión de La Llorona tiene tantas y tantas versiones que es fascinante ver las fotografías antiguas. Hay muchas cosas que podemos hacer actualmente. Muy bien, muchísimas gracias. Maestra Lisbeth, quisiera que pudiéramos ir cerrando este círculo de conversación y a manera de conclusión nos dijera qué podemos dejar para que los chavos, las chavas, para quien nos escucha, lo piense un poco más en esta situación crítica, con toda la gran oportunidad que tenemos de ser mejores seres humanos, de ser mejores personas, de ser más empáticos, de sacar el mejor provecho de esta situación. Bueno, antes que nada quiero aprovechar también para agradecer a todas las personas que nos están viendo. Yo tengo desde amistades muy queridas, mi familia, amistades también de la escuela de mi hijo Naomi, bueno, amistades que de toda la vida están presentes. Gracias por sus mensajes de ánimo para nosotros. Gracias por estar aquí, a todos los subsistemas, a la DENA, DGB, CONALEP, TEBAEP, a todos los subsistemas y a todas las escuelas, a todo el alumnado. De verdad, un abrazo fuerte y esperando y deseando que cada quien esté viviendo pues en las mejores condiciones como puedan enfrentar esto que hemos platicado aquí. Y bueno, yo sí quisiera hacer como un resumen, como me comenta, que bueno, especialmente para el alumnado, no se exijan tanto. En el chat de mamás de la escuela de mi hijo, ¿no? Comentábamos que lo importante es que los niños y las niñas se sientan apapachadas, apapachados, que sientan ese amor, que no haya una competencia de a ver quién aprende más y que no se sientan tampoco pensando que no están aprendiendo suficiente. Yo creo que ahorita es un momento para vivir esta emoción. Yo siempre he pensado que la escuela nos debe fomentar el cuidado emocional. Creo que ahorita es el momento ideal para ese cuidado que a lo mejor no se aborda desde la currícula, ese cuidado tan importante de tener nuestro autoconcepto, de tener nuestra autoestima, que es básico para cuando se desenvuelven en todos los ámbitos, el conocerse, el conocer a lo mejor lo que nos gusta, lo que no nos gusta, el saber poner límites con firmeza, con amor, porque bueno, el alumnado es, la verdad, máster en esto. Muchas veces nosotros estamos acostumbrados a que decimos sí, no por quedar bien, por dar gusto a las personas. El alumnado nos enseña que no, que si no quieren algo, no. Entonces, bueno, esta enseñanza que ustedes nos han dado, ahorita ustedes vívanla igual, con mucho amor, que cada quien con su familia, en donde se encuentren, aprovechen ese tiempo para expresarse, para relajarse, para pensar, para leer, para crear, para ejercitarse, alimentarse sanamente, organizarse, administrar, compartir, apapacharte. Bueno, todo lo que tú creas que necesitas, no tienes que compararte con nadie. Tú haz lo que tú necesitas para ti y que tú creas que tu familia necesita. No hay competencia con nadie. Cada quien vive esta contingencia como puede. Y lo importante es lo que tú tengas aquí en tu corazón, cómo te amas, cómo te cuidas. Esto que tú hagas para ti, a la larga te va a dejar un gran aprendizaje y vas a decir, la libré, la pasé, hice lo mejor que pude. También quiero mandar obviamente para pues nuestros anfitriones aquí en el Instituto de Consorcio Clavijero, enlázate a todas las enlaces de género, también a las personas que nos acompañan de toda la Secretaría, a Intervención Educativa. Un fuerte abrazo de verdad con todo el corazón, esperando que estas palabras les puedan servir. Y bueno, por último, quiero cerrar con algo muy importante, que es el vivir en el aquí, en el ahora, en el presente. No vayamos ni al pasado, o si vamos al pasado, que sea para arreglar, no para juzgarnos, no para recriminarnos, no para sentirnos mal. Es para reconciliarte contigo. Les recomiendo una película de Disney que es Mi Encuentro Conmigo.
Se las recomiendo ampliamente. Si tenemos un recuerdo de algo, si nos estamos juzgando porque no hicimos lo correcto en algo, con mucho amor, aprende de esa situación. Vívela, pero con amor. Y bueno, después de estar en el aquí y en el ahora, cuidar de ti, alimentarte lo mejor que puedas, hidratarte, tener todos estos cuidados que nos recomiendan, vivir en armonía. Si tú crees, porque también es normal que va a haber pues momentos de tensión, dale espacio a ese familiar que de pronto tú ves que está con mucha tensión o que de pronto tú sientes que a lo mejor está triste. Y después ya es momento de hablar, de arreglar y decirle a la gente, aquí estamos, porque aquí estamos para ustedes, aquí estoy yo para mi familia, para mis amistades, para toda la gente que necesita a lo mejor una palabra de ánimo. Y yo sé que así como yo sé que mucha gente está y sabemos que nos abrazamos pues emocionalmente y sabemos que esto va a pasar, que esto es nada más un aprendizaje, pero que podemos hacer cada quien lo mejor que pueda con las herramientas que tenga. Abracen a su familia, vivan en equilibrio emocional, en equilibrio, no se exijan más, traten de tener pues convivencia sana en el sentido de no juzgarnos, tratar de darnos pues el respaldo, no exigir de más a quienes a lo mejor ahorita necesiten un poquito más de paciencia, no tener siempre el enojo, o si estamos tristes se vale llorar, se vale gritar, pero siempre cuidando pues que estas emociones tengan un buen resultado y que no afectemos a los demás, sino trabajarlas no como víctimas, sino como responsables de nuestra propia vida, de nuestro propio cuidado. Muchas gracias por estar, muchas gracias por conectarse y muchas gracias por todos esos mensajes de mucho cariño. Sabemos que estamos en una situación compleja, pero vamos a salir y vamos a salir con mucha fortaleza, con mucha empatía. La película es Mi encuentro conmigo, es una película de Disney, está pues la verdad muy adecuada para que la veamos con familia, para que la veamos en familia con los hijos, y pues yo se la recomiendo porque a mí me dejó muchas enseñanzas, porque también hay una parte que me gustaría abordar, que es la parte del miedo. Todo aquello que nos asusta, que nos da miedo, a lo mejor lo traemos anclado desde una experiencia que tenemos en la infancia. Y cuando yo he estado en el salón, me han compartido algunas ideas y hemos hecho el ejercicio de Harry Potter, que es imaginar esa escena de miedo como personificada en algún monstruo. Eso me lo enseñó mi hijo Enrico. Y bueno, cuando imaginemos esta situación de miedo en una figura chistosa, vamos a ver cómo también podemos con eso y con todo lo que vivamos, porque todo pasa, porque todo cambia y lo importante es vivir. Gracias. Muchísimas gracias a la maestra Lisbeth. La verdad es que nos deja la oportunidad de este espacio de reflexionar cosas que no habíamos visto, de reflexionar en cosas que están en lo cotidiano y que son fundamentales, de reflexionar cosas que, como las vemos tan comunes, el estar en casa, el estar con la familia, como es lo normal, pero no es lo normal. En este momento, el estar en casa es verdaderamente extraordinario, es verdaderamente una oportunidad única de poder encontrarnos con nosotros mismos, de poder trabajar nuestras emociones, de poder trabajar nuestros miedos, nuestros sentimientos, buenos, malos, encontrados, de poder estar con nosotros mismos y de compartirlos con quien verdaderamente nos quiere, que es nuestra familia, por supuesto. Psicólogo Raúl, ¿podría, por favor, ir cerrando y comentarnos lo que crea prudente compartir con la comunidad educativa, por favor? Aquí la situación es que tenemos que aprender a vivir con nosotros mismos. Debemos aprender a vivir nuestras emociones, debemos aprender a identificarlas, a no tenerles miedo. El proceso de vivirla, el punto en el que me lleve un poco más allá, que ya no la pueda controlar, solicitar ayuda. En este momento que estamos con el tema del COVID, que estamos en la cuarentena, debemos pasar el tiempo con la familia, debemos aprovecharlo. Debemos también entender que debemos pasar tiempo solos. Es saludable, es normal querer estar solos. Es bueno. ¿Por qué? Porque podemos interiorizar,
podemos resolver nuestros conflictos internos para no tener un ambiente de guerra en lo que es nuestra casa. Busquemos actividades que nos acerquen a nuestros familiares. Llámese leer, llámese cocinar, llámese hacer ejercicio juntos, posiblemente bailar. ¿Por qué no cantar con nuestra familia? Hagamos ciertas actividades que unan nuestro lazo familiar, nuestro núcleo familiar, para que juntos podamos salir adelante de esta situación. Es importante lo que les quiero comentar. Estamos hablando ahorita de este proceso, cómo vivir durante la cuarentena. Pero después debemos ver qué va a pasar al levantar la cuarentena. ¿Qué pasa después? Vamos a tener problemas, muchas personas van a tener agorafobia, que es el miedo a salir a la calle, al espacio exterior. ¿Por qué? Porque en casa nos vamos a sentir seguros. Vamos a tener otro problema que viene a ser el aislamiento social. ¿Por qué? Porque vamos a estar acostumbrados a mantener una sana distancia. Cuando nosotros logremos identificar estas dos situaciones que les estoy comentando, debemos notar que no son muy saludables. Debemos notar que me va a afectar y que puedo desencadenar en ansiedad, una depresión o un estado de crisis. Y es ahí cuando nosotros debemos solicitar el apoyo a las autoridades correspondientes, llámese sector salud, llámese a nuestros maestros, o si es posible, buscar el apoyo profesional, el apoyo psicológico, para que por medio de estrategias determinadas pueda yo salir adelante de estas situaciones y retomemos nuestra vida normal. ¿Por qué? Porque este periodo de la cuarentena es un proceso temporal. Acuérdense que es temporal, que vamos a salir adelante juntos, cuidándonos y haciendo caso de las indicaciones del sector salud y de nuestras autoridades. Maestro Miguel Ángel, por favor, Bien, su pues conclusión. Nos despedimos. Gracias a este Instituto Consorcio Clavijero por su hospitalidad. Gracias, chavas y chavos, porque espero que sus dudas se las hayamos hecho muchísimo más grandes para que entonces puedan preguntar más. Porque cuando decimos, bueno, ya todo quedó aclarado, no nos dan la oportunidad para volver a venir. Así que por favor, si dicen, ¿saben qué? No les entendimos, que vuelvan a venir, se los vamos a agradecer. Y cerrar con esta frase. Hay un libro que me encanta mucho, que en una ocasión la maestra Alicia Pérez Salazar, la viuda de José Muñoz Cota, me obsequió una carta a la cual atesoro con mucho cariño. Y me decía a propósito de la discapacidad cuando yo había perdido la vista, dice, un héroe es el que hace lo que puede con lo que tiene. Esto lo escribió Román Rollán en su obra Juan Cristóbal. Un héroe es el que hace lo que puede con lo que tiene. Y viene a mi mente un héroe que cuando dicen que de emprendimiento, de conocimientos en lenguas y cosmovisión, de conocimientos en educación financiera, de conocimientos en educación ambiental y sustentable. Entonces, todo este modelo de ciudadano del mundo, todo este modelo planteado para hacer la educación de excelencia, forma parte el trabajo emocional, el revisar nuestra educación mental, Liz, para que podamos construir ese todo y ser, pues, mejores seres humanos y estar verdaderamente preparados para la vida. ¿Quiero comentar algo? Sí, por favor. Aprovechando, bueno, ya casi me hace llorar recordando a mi primo Pablo, es primo hermano, y bueno, sí lo sigo soñando, así como soñes, y bueno, qué emoción para el comentario que hiciste, muchas gracias. Y con lo que comenta, también hablando de las inteligencias múltiples, creo que es un buen para que cada quien reconozca sus habilidades, para que eso que te apasiona lo lleves a la práctica, eso que tú sabes que puedes dar al mundo, lo que es tu misión, lo que son tus dones, tus talentos, sin miedo. Los grandes genios, las grandes figuras han hecho a lo mejor muchos esfuerzos y de pronto en un estado en donde no tenían que hacer, donde tenían a lo mejor aburrimiento, es donde salen grandes talentos, así que aprovechamos. A lo mejor vamos a encontrar carrera a aquellas personas que todavía no han definido, a lo mejor es un buen momento para saber qué es lo que tú quieres hacer para el mundo y también valorarte, valorar esa habilidad, esa inteligencia que tú tienes. Y pues nuevamente agradeciendo a todas las personas, a todas esas amistades que me han escrito aquí. Muchas gracias a ti que estás aquí, gracias a las personas que nos acompañaron el día de hoy y gracias, maestro. Al contrario, muchísimas gracias. Cerramos agradeciendo enormemente el que podamos haber compartido este espacio. Es la educación
emocional, la salud mental es parte de una tarea permanente dentro de la Secretaría de Educación de Veracruz. A través de la Subsecretaría de Educación Media, Superior y Superior, este es el primero de varios conversatorios donde estaremos con la mejor intención de poder colaborar, contribuir, estar cerca de ustedes para que se sientan un poco más acompañados. Hay un correo electrónico dentro de la liga que compartimos. Por favor, háganos llegar ahí todas sus inquietudes, sus preguntas, sus dudas, y de esa forma podremos ir ayudándonos de manera más precisa y directa. Si alguien tiene alguna situación en lo particular que esté viviendo y que crea que podemos ayudarle, lo vamos a hacer con el mayor de los gustos. Agradezco mucho la ayuda de todo el equipo técnico de la Secretaría de Educación, del Consorcio Clavijero, de la Subsecretaría de Educación Media, de todos los que pudieron hacer realidad este espacio, y estamos en un próximo encuentro. Muy probablemente la próxima semana serán avisados con oportunidad. Muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias. Gracias, hasta luego. Veracruz, Gobierno del Estado. Veracruz me llena de orgullo.